Muy buenos días, muy buenas noches para todos. Dios les bendiga. Qué bueno que estén con nosotros en nuestro estudio del Evangelio de Juan. Recuerde que estamos estudiando, leyendo el Evangelio de Juan de manera expositiva. Lo estamos haciendo muy detalladamente, versículo por versículo, y muchas veces eso nos lleva a que nos toque expandirnos en muchos más versículos. Entonces, por eso ya llevamos, yo creo, si no estoy mal, un año estudiando el Evangelio de Juan. Y vamos en el capítulo 8 y hoy estamos estudiando los versículos 23 y 24. Estos versículos 23 y 24 los vamos a estudiar en el día de hoy, pero también lo terminaremos con la ayuda del Señor la, la semana entrante. Vamos entonces a orar antes de iniciar, a pedirle al Señor que sea Él el que tome este tiempo y que nos permita de que este tiempo de estudio de su palabra sea un tiempo muy enriquecedor. Los invito a que ahí donde está oremos y digamos al Señor, Dios Todopoderoso, le demos primeramente gracias por darnos la oportunidad de podernos conectar, de poder estar aquí reunidos, los hermanos juntos, reunidos en torno a querer aprender, a querer ser instruidos y guiados por el Señor. Por eso, Espíritu Santo de Dios, te pedimos que seas tú tomando el control de esta noche, permitiendo que la palabra que hoy se hable, la palabra que hoy se exponga, sea una palabra que verdaderamente entre hasta lo más profundo en nuestro corazón. La coloquemos, la recibamos con alegría y la coloquemos en práctica. Te alabamos y te bendecimos y te pedimos a ti, Espíritu de Dios, que nos guíes y nos enseñes cada día más del Cristo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, querida iglesia, entonces, hoy vamos entonces a ver, dije cuando empecé la semana pasada en Juan 8 a partir del versículo 21, dije que íbamos a comenzar a ver unas barreras por las cuales nosotros se levantan, por las cuales nosotros rechazamos a Cristo. Y en el día de hoy vamos entonces a estar estudiando Juan 8 del 23 al 24 y vamos a ver la segunda barrera, rechazar a Cristo, ¿cierto? Entonces, la mundanalidad. Eso es lo que vamos a ver. Entonces, entrando en el tema de hoy, entrando en lo que la palabra de Dios hoy nos quiere enseñar, estamos entonces posicionados o estamos o nos encontramos en el capítulo 8 para mayor entendimiento de algunos que nos puedan estar acompañando por primera vez o que no pudieron estar la semana pasada. Estamos entonces en el capítulo 8, donde hemos estado estudiando en cómo un grupo de judíos han rechazado a Jesucristo. Y sabemos que desde Juan 5, prácticamente Jesucristo, Jesús, tiene casi que casada una confrontación con los judíos porque Jesús ha sanado a un paralítico un día de reposo. Y desde eso los judíos buscan la manera de matar a Jesús por lo que él está haciendo y la forma en cómo él los confronta. Entonces, en medio de todos estos encuentros que ha tenido Jesús con estos judíos, lo empezamos a ver cómo Jesús volvió en Juan 7, volvió a subir a la fiesta de los tabernáculos a Jerusalén. Y allí Jesús se encontró nuevamente con ellos, allí Jesús les estuvo hablando, enseñando, y ahí estaban estos que querían prenderle, matarle, colocarle en la cárcel. Entonces, este grupo de judíos ha rechazado tajantemente el testimonio que el mismo Señor Jesucristo da de sí mismo. Y tenemos que recordar cuál es ese testimonio que Jesús ha dado, que lo venimos estudiando durante este capítulo 8. Jesús ha expresado una y otra vez que él, Jesús, es el Mesías esperado, que él es el Mesías prometido, el cual habla el Antiguo Testamento y apunta de que él es. Él también nos habla, o él también les habla a ellos de que él era ese Salvador del mundo, que él era Dios, que por eso él era el agua de vida, que él era el pan de vida, que él era la luz de este mundo. Y eso es lo que entonces hemos estado estudiando y ese es lo que los judíos están rechazando. Entonces, aquellos rechazan lo que el Señor les ha dicho a ellos de sí mismo. Y a lo cual entonces
el Señor Jesús, cuando ellos lo confrontan o lo rechazan, Jesús, dijimos en nuestra última clase, en los versículos 21, Jesús, ante tal rechazo, el Señor les decía, al no quererlo reconocer, dice, bueno, entonces en vuestros pecados moriréis. Eso les dijo Jesús. Eso lo vimos en la última clase y vimos como una barrera que se levantaba, la primera barrera que nosotros estuvimos hablando, una barrera que se levanta en pos del hombre y que le impide aferrarse a los pies del Señor. El único medio dado por Dios para que el hombre sea salvo. Entendamos que estas barreras impiden que usted y yo nos podamos aferrar al único medio dado por Dios para que el hombre sea salvo, que es creer en la persona del Señor Jesucristo. Y esta barrera, entonces, que hablamos la semana pasada, en la primera barrera de la que estuvimos hablando era la autojustificación. Ya que en aquella clase estuvimos hablando que era que aquellos hombres no sentían o no veían la necesidad de que ellos tuvieran un salvador. Ellos no sentían la necesidad de un salvador de su existencia, un salvador para sus vidas, pues ellos, a la luz de lo que ellos practicaban o lo que ellos eran, ellos se consideraban justos, aprobados. Ellos, por lo que ellos hacían o eran, ellos creían que ya tenían el cielo ganado. Entonces, en lo que nos concierne a este día y con el próximo jueves que nuevamente nos reunamos, veremos cómo en medio de esos confrontamientos que está teniendo el Señor Jesús con esos judíos que le rechazaban su testimonio, veremos cómo el Señor Jesucristo saca a relucir otra barrera. Una barrera que es inmensa, una barrera que también nos toca a nuestros días y de una forma muy latente, que impide que estas personas de las cuales estamos estudiando y que impide a que hoy lo que vivimos en nuestra sociedad, los hombres y mujeres puedan aferrarse a los pies del único medio que Dios ha dado para que el ser humano sea salvado. Y es que recordemos, que creamos y confiemos y reconozcamos la persona y la obra de Cristo Jesús. Entonces, recordemos que los judíos que rechazaban al Señor Jesús le habían dicho al Señor, cuando leíamos los versículos 21 y 22, las semanas anteriores, decía que la única manera que cuando él le decía que en vuestros pecados moriréis, ellos le decían que la única manera en que ellos no podrían ir a donde él iría cuando muriera era si él iba al infierno, porque ellos en su corazón o en su forma de pensar, ellos creían que tenían ya un lugar asegurado. Y el lugar que ellos tenían asegurado era para ellos era el cielo. Recordemos lo que dice la palabra de Dios, versículos 21 y 22. Nuevamente, Juan 8, 21 y 22. Y dice, otra vez les dijo, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestros pecados moriréis. Ahí vamos. A donde yo voy, vosotros no podéis venir, que es lo que les estoy diciendo. Y 22, versículo 22, decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo? Que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Entonces, ante esta frase que ellos están diciendo de una forma irónica, porque decía, ¿acaso se matarán? Dijimos que para los judíos, aquel que se mataba, suicidio, era o sea, imperdonable, era para ir directamente al infierno. Entonces, por eso ellos le contestan de esa manera, porque ellos iban para el cielo. Entonces, ante esta frase, esta respuesta irónica y tal vez burlesca que le hicieron los judíos al Señor, el Señor le responde, ¿cierto? Le responde hablándoles la verdad, o mejor dicho, diciéndoles la verdad en la cara. Pues debemos de saber que Jesús era la verdad, pues de su boca no salía nada más que la verdad. Ahora recordemos que esta verdad es una verdad que a veces duele, es una verdad que es terrible, que hay veces yo creo que la sociedad
o el ser humano en general a veces se quiere hacer el de la vista gorda, pero al entender esta verdad, nosotros tenemos que saber que hay un solo camino para aquellos que no reconozcan a Cristo como su Señor y su Salvador, que no reconozcan que Jesucristo es el único medio dado por Dios para poder nosotros ser salvos. Entonces, esta verdad para estos hombres era una verdad que ellos desconocían. Versículos 23 y 24, los vamos a leer. Esta verdad entonces es una verdad terrible para ellos y para muchos hombres hoy en día, pero es una verdad que hay veces desconocemos y debemos ser conscientes o tenemos que recordarla. Y les dijo el Señor, versículo 23, y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Mire lo tremendo que el Señor les está diciendo acá. Ellos, o sea, ustedes me están contestando irónica y burlescamente, pero yo les estoy diciendo esto, que ustedes morirán en vuestros pecados, es porque si no creéis lo que yo he dicho, que yo soy el que soy, en vuestros pecados moriréis. Y cabe notar aquí que lo que les respondió Jesús en estos versículos no es una frase hiriente, ni cargada de rabia, ni de ira, sino que es una respuesta, como lo dije anteriormente, Él les está diciendo la verdad. Y vemos en esta respuesta una respuesta como una respuesta que no trae heridas, como tal vez nosotros muchas veces actuamos cuando nos sentimos ofendidos, porque muy posiblemente al ellos hablarle así irónicamente, Jesús se pudo haber sentido ofendido. Ellos constantemente lo estaban ofendiendo, pero mire el Señor cómo nos enseña a saber sobrellevar esas ofensas que recibía diariamente con la verdad. Entonces, él le respondió, ¿cierto? No en una frase, con una frase hiriente. Él le responde entonces con la verdad. Entonces, no era hiriente. El Señor le responde la verdad. Y la verdad que aquellos que lo rechazaban no conocían era que ellos no pertenecían al cielo. Ellos no entendían eso, donde pensaban que irían cuando morirían. Jesús les está diciendo, ustedes son de aquí abajo, ustedes no son de arriba. Yo sí soy de arriba. No, ellos eran ¿de dónde? De aquí abajo. ¿De dónde? De este mundo. Y Jesús se los está diciendo. Es decir, que su destino era precisamente aquel lugar donde ellos les acababan de decir al cual no irían. Dice, ustedes me pueden estar hablando irónicamente, pero ustedes son de aquí abajo. Y los que son de aquí abajo pertenecen aquí abajo y van a ir a donde su destino es un destino que ya está sentenciado desde el Génesis cuando cayó Adán y Eva. ¿Y ese destino es qué? Ese destino es el infierno. Es el destino natural de todos los hombres que no pertenecen al reino de Jesucristo. Entonces, todos aquellos que no nacen de nuevo, este es su destino. Después del Edén, todos tenemos una sentencia y es una muerte. Es una sentencia y es muerte, es perdición. Y esa es la paga. La paga del pecado es muerte. Miremos ahora, por ejemplo, lo que dice el salmista. Vámonos al Salmo 14. Por favor, busquemos Salmo 14. Salmo 14. Miremonos el versículo del 1 al 3. Y aquí dice el Salmo 14, versículo 1 y 3, dice lo siguiente. ¿Estamos ahí todos? ¿Bien? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien.
Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscare a Dios. Todos se desviaron, aún se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, lo que nos está diciendo aquí el salmista dice, todos los hombres, de manera natural, no deseamos a Dios. Nosotros no deseamos a Dios. No hay entre nosotros la intención natural de ir, buscar a Dios. Usted y yo lo buscamos es porque Él nos ha dado, previamente nos ha dado vida, nueva vida. De resto, no hay forma. Volvamos al Salmo. Ahora bien, acá dice, puede que no diga en su corazón, no hay Dios. Usted puede decir, pero venga, yo no digo que no hay Dios. Yo reconozco que hay un Dios. Es más, yo creo que nuestras familias, nuestros cercanos que no van a la iglesia, que no pisan una iglesia, que no tienen una vida de testimonio, ¿cierto? Que no son apasionados por leer la palabra de Dios, de pronto ellos dicen, no, es que yo reconozco que hay Dios. Entonces ellos se puede refutar lo que dicen, no, yo en mi corazón, yo no digo que no hay un Dios. Ahora bien, puede que no digan en su corazón, no hay Dios. Pero muchos pueden decirlo con su boca, pero si viven como si no existiera. Sí, puede que usted no lo diga con su boca, que no hay Dios, pero la forma en cómo usted vive, la forma en cómo usted lleva su vida, es una vida como si no existiera Dios. Y el apóstol Pablo, haciendo un resumen de lo que la escritura del Antiguo Testamento dice acerca de lo que venimos hablando, acerca del hombre, y tomando textos como estos que vemos del Salmo, donde muestra que no hay ni siquiera un hombre que naturalmente busque a Dios, porque esa es la realidad de lo que se encontraba. Nadie quiere buscar a Dios. Usted y yo, aún naciendo de nuevo, nuestra carne la tenemos que doblegar. No quiere buscar, no quiere orar, no quiere ir a la iglesia, no quiere leer palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, el apóstol Pablo, trayendo un resumen de eso, concluye en Romanos 3:23. Y en Romanos 3:23, ¿qué nos dice el apóstol? Dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Así lo dice Pablo. Entonces, dependiendo de quiénes somos, así pensamos, vivimos y actuamos. Dependiendo de quiénes somos. El Señor les dice a estos judíos, lo que venimos hablando en el versículo de hoy, en otras palabras, les dice, para ustedes es imposible aceptar lo que yo digo acerca de mí. ¿Por qué? Porque ustedes se rigen por principios totalmente distintos a las verdades celestiales y por eso no lo reconocen a Él. Todos los hombres caminamos guiados por los valores, principios y metas que el mundo impone. Es decir, este sistema en el cual vivimos. No el sistema, yo no estoy hablando del sistema geográfico, sino que yo estoy hablando del sistema filosófico. Estamos hablando entonces de un sistema en el cual vivimos, el cual nos dicta como cuál es la verdad que usted y yo tenemos que vivir. Todos los hombres que no reconocen al Señor, todos los hombres caminan guiados por ese sistema. Y ese sistema nada tiene que ver con Dios. Nada tiene que ver con Dios. Si usted va a Santiago 4:4, si usted va a Santiago 4:4, allí en la palabra de Dios dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Entonces, todos los hombres caminan guiados por este sistema. Y como dice aquí Santiago, este sistema nada tiene que ver con Dios. Entonces, esta es la barrera que estamos nosotros estudiando en el día de hoy y la semana entrante, la cual se convierte entonces en un impedimento de venir a los pies del Señor.
Y la barrera entonces de la cual estamos hablando, la mencioné al principio, esta barrera se llama la mundanalidad. Esa mundanalidad que no nos deja acercar a Dios, esa mundanalidad que no nos deja percibir, entender las cosas que vienen de Dios. ¿Y qué es esta barrera? ¿Qué es esa mundanalidad de la cual yo estoy hablando? ¿Qué es eso? La mundanalidad es vivir guiado por los valores, principios, metas que la sociedad dicta. Esa es la mundanalidad. Nosotros estamos ya esquematizados y hay un sistema, aunque usted no lo crea, que nos ha programado para que nosotros vivamos por los valores, principios y metas. Nosotros tenemos que desaprender de eso, lo que dice Romanos 12, 1 y 2. Pero eso lo vamos a ver mucho más adelante. Nosotros ya estamos con ese chip en nuestra mente. Y esa es la mundanalidad. Vivir guiados por los valores, los principios y metas que esta sociedad o que este mundo está dictando. Esos valores y esos principios, esas metas, tenemos que entender que son contrarios a los valores y principios y metas de la voluntad que Dios nos da. Estas dos cosas, las metas, ¿cierto? De este mundo, los principios de este mundo van en contrario a lo que Dios nos manda en la palabra de Dios. Son antagónicos, lo cual nos quiere decir que son opuestos, son adversarios uno con lo otro. Es como la luz y la noche. Así son las cosas. Entonces, si usted se va a Primera de Juan 2, vámonos a Primera de Juan 2, 15 y 17. Vamos a profundizar un poco más en esto de cómo estos principios, cómo los principios de este mundo son contrarios a la voluntad de que Dios nos muestra en su palabra. Dice la palabra de Dios, Primera de Juan 2, 15, 17. No améis al mundo. Y deje que me detenga ahí. No améis al mundo. Quiero aclarar aquí, cuando hablamos de mundo, acá no se está refiriendo al planeta en que usted y yo vivimos. Aquí la palabra de Dios esta palabra mundo viene de la palabra griega cosmos, ¿sí? Esto viene de la palabra cosmos y entonces no se está refiriendo a este mundo en el que vivimos, se refiere a los principios de vida. Cuando habla no améis al mundo, está diciendo no améis los principios de vida, no améis las verdades, no améis las metas, no améis los objetivos que los hombres han determinado como dignos de seguir. No améis eso, sigue el versículo en el 15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, lo que anteriormente dije, principios, verdades, metas, objetivos que se han colocado como filosofía hoy en día, en que pone este mundo, que son contrarios a lo de la voluntad de Dios. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, dice, no provienen del Padre, sino que eso proviene ¿de quién? De este mundo, de esta filosofía, de estos objetivos, de esas metas que este mundo ha impuesto que van alejadas de la voluntad de Dios. Versículo 17. Dice, el mundo pasa y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, los valores, principios y metas de lo que los escritores del Nuevo Testamento están hablando, hablan de ese mundo, hablan de ese cosmos, son contrarios a la idea de lo que dice la palabra de Dios, de un Dios que determina cómo deben vivir los hombres, por ejemplo. ¿A quién quiere? ¿Qué es lo que a nosotros más se nos dificulta? Obedecer. A nosotros se nos dificulta obedecer lo que Dios ya ha determinado que debemos hacer nosotros para hacer su voluntad. Entonces, a nosotros, Dios ya, el mundo
va contrario a eso, a un Dios que determina cómo deben vivir los hombres. Por el contrario, ¿qué está dictando hoy el mundo o la sociedad? La mundanalidad promulga ¿qué? La autonomía. Es decir, que el hombre cree sus propias leyes y sus propias verdades, los sentires de su corazón. Así que este sistema del cual nosotros dijimos, nos dice la palabra de Dios que no debemos amar, a los cuales el Señor les está diciendo en este versículo que ellos pertenecen aquí abajo, a este mundo, ¿sí? Este sistema es opuesto a la piedad. Y cuando yo hablo de la piedad, estoy hablando de la piedad, me estoy refiriendo a vivir para Dios. Este sistema es opuesto a cómo usted y yo debemos vivir para Dios. Y promulga ¿qué? El materialismo. Promulga, como dice un versículo, comamos y bebamos que mañana moriremos, como si no hubiera un mañana. Y lo cual es vivir para sí mismo. De allí entonces que se promulgue que en este mundo se debe vivir ¿qué? El libertinaje, la avaricia, la complacencia de los deseos, lo que dicte nuestro corazón, el hedonismo, buscar siempre el placer, la felicidad, haga lo que verdaderamente usted lo hace feliz, no importa sobre qué tenga que pasar, lo que tenga que hacer o lo que tenga que, como lo tenga para poderlo obtener. Y esa es la mundanalidad y se convierte en una barrera en pos de que los hombres corran a los pies de Cristo, porque amamos más las cosas del mundo que verdaderamente las cosas de Dios. Esta es la razón porque en este tiempo no aceptamos a Jesús, pero si lo vemos en nuestros días, entonces esto sí cobraría también, en aquella época no lo querían aceptar, pero en estos días también cobra más sentido. Esta es la razón por la que hoy muchos no quieren caminar con Jesús, porque el mundo ¿qué? El mundo parece más atractivo, el mundo nos hace ojitos, el mundo parece mejor, pero tenemos que entender algo, es una mentira. Es una mentira, porque el dueño de este mundo es ¿quién? El diablo, el diablo. Y ahorita vamos a entrar a hablar un poco de eso. Entonces, por eso entonces la mundanalidad es una barrera que impide que usted y yo corramos a los pies de Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué se convierte en una barrera para ir a los pies del Señor? Y la mejor respuesta para esto es porque el Señor Jesús nada tiene que ver con la complacencia de esos principios de este mundo. En nada tiene que ver. Aunque a veces este mundo quiere convertir el evangelio, que el Señor quiere patrocinar ese tipo de caprichos. Y es como decirle al Señor, bájate del plan maravilloso, de tu voluntad, de tu soberanía y empieza a cumplir deseos individuales para que las personas crean que Dios sí existe. Y es muy egoísta nosotros querer que Dios cambie su voluntad por solamente querernos complacer a nosotros, cuando la idea es que nosotros entendamos cuál es la voluntad de Dios, la cual es buena, la cual es perfecta, la cual es agradable, y nosotros nos alineemos y nos ajustemos nosotros a ella. Entonces, el Señor nada tiene que ver con la complacencia de esos principios de este mundo. Hay un sistema que impulsa a satisfacer mis deseos. Eso es lo que hoy el mundo está buscando. ¿Cómo usted puede satisfacer sus deseos? El hombre ama este sistema. Entonces, por eso no me interesa Cristo, porque estoy detrás de cómo encontrar mi felicidad, porque yo creo, o el mundo me ha metido en la cabeza de que Dios no patrocina ese tipo de cosas, que mi felicidad no es Dios, mi felicidad es que lo material, lo perecedero, aquí lo momentáneo. Entonces, volvamos un poquito a lo que estamos estudiando de estos judíos. Los judíos que estamos viendo acá en Roma, en Juan 8, que rechazan al Señor Jesucristo, sí anhelaban un Mesías. Ellos anhelaban un Mesías, pero un Mesías que satisfaciera sus deseos, sus metas, sus anhelos. Y hoy yo voy a decir, hoy, entre comillas lo digo, hoy sí anhelamos a un Dios, pero un Dios en nuestra vida, pero un Dios hecho ¿a qué? A mi manera.
Hoy usted y yo anhelamos a Dios, pero no el Dios soberano del cual nos habla la palabra de Dios, sino un Dios que se acople a mis caprichos, a mis necesidades. Así entonces, como los judíos querían a un Mesías que se ajustara a sus verdades, a lo que ellos deseaban. Ellos deseaban el Mesías, el Cristo, ese Cristo que hiciera maravillas en pos del pueblo. Y para entender un poco mejor esto, podemos volvernos a lo que hablábamos cuando él hizo la multiplicación de los panes y de los peces. ¿Qué quisieron hacer con el Señor cuando él multiplicó y alimentó sus estómagos? ¿Qué querían hacerlo? Dice la palabra de Dios que querían hacerlo rey. Pues, porque eso era lo que ellos esperaban del Mesías, que cumplieran ¿qué? Sus deseos, que los satisfaciera, porque la meta que promulga el sistema mundano es la satisfacción de nuestros deseos, de nuestra alma y de nuestro anhelo. Eso es lo que promulga. Ya lo hemos dicho entonces anteriormente, estos judíos no reconocían a Jesús porque no se ajustaba al Jesús que ellos estaban esperando. Ellos estaban esperando, lo dijimos anteriormente, a un Mesías que les devolviera la gloria que tuvieron en el pasado, el reino de Israel. Y por lo tanto deseaban que el rey que los liberara del yugo del imperio romano para que los sacara y los llevara ¿a qué? De nuevo allí, a las altas esferas, al reino que tenía el rey David. Ese era el Mesías que estaba acorde al sistema que impulsaba la vida de aquellos hombres. Por eso Jesús no es ese Mesías, no es ese Cristo. Él no dice en su palabra, he venido a satisfacer tus anhelos, tus sueños y tus deseos, que muchas veces nos lo venden cuando nos hablan a nosotros, yo he venido para darte vida y vida en abundancia. Muchas veces nos venden ese versículo como Jesús ha venido a satisfacer tus anhelos, tus sueños y tus deseos, pero se nos olvida otro versículo que es maravilloso que dice que el Señor dice, aquel que quiere venir en pos de mí, aquel que quiere ser mi discípulo, aquel que quiere ser mi hijo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y nosotros no queremos negarnos, porque este mundo nos enseña, o este sistema nos enseña a no negarnos, a no privarnos de nada, sino a acceder y obtener a como dé lugar lo que verdaderamente desea nuestro corazón. Nada más antagónico o nada más opuesto a lo deseado y esperado que lo que este mundo está deseando con base a lo que el Señor nos demanda. Ahora, para entender por qué son antagónicos u opuestos el sistema mundano y la voluntad de Dios, para poder comprender mejor esto, debemos entender quién es entonces el impulsor de este sistema o de este mundo o de este sistema mundano en el cual nosotros vivimos, de esta mundanalidad en la cual nosotros vivimos. Sí, de forma directa y clara lo expresa el apóstol Juan. Cuando usted va a Primera de Juan 5:19, váyase a Primera de Juan 5:19. Primera de Juan 5:19. Sergio, ¿listo? Dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Dice Juan 5:19. Vamos a mirar otras versiones, cómo nos dicen esta última parte. Aquí dice, sabemos que somos de Dios. Usted y yo somos de Dios. Y acá dice, después del coma, dice, y el mundo entero está bajo el maligno. Si usted se va a la NVI, dice que el mundo está bajo el control del maligno. Si usted se va a la palabra de Dios para todos, en la PDT, dice que el mundo está controlado bajo el maligno. Si usted se va a la nueva traducción viviente, dice, sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo que nos rodea, ¿cierto? El mundo que nos rodea está controlado por el maligno, dice la nueva traducción viviente. Entonces, si nosotros somos conscientes de lo que nos dicen todo este versículo en sus diferentes traducciones, nos dice que detrás de todo esto, el impulsor de este sistema mundano, el enemigo es ¿quién? El maligno es el diablo. Satanás tiene un interés que el hombre, ¿y cuál es el interés del diablo?
que el hombre siga en ¿qué? En tinieblas. Que usted y yo sigamos ¿qué? Engañados. Esa es la labor del enemigo. Esa es su función. Él es el padre de la mentira. Ahora, así nos lo presenta la escritura. Si usted se va a Efesios 2, en Efesios 2, a partir del versículo 1 nos dice lo siguiente. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces es tremendo lo que Pablo le está escribiendo aquí a la iglesia de Éfeso. Pablo les recuerda que ellos, como todos los hombres, caminaron conforme a la voluntad del príncipe de las potestades del aire, el príncipe que incita a la desobediencia a la voluntad de Dios. Y muestra cuál es ese camino. ¿Cuál es ese camino que el diablo quiere que nosotros tomemos? Delitos y pecados, en contra de la voluntad de Dios. Entonces, el enemigo está interesado en que el hombre siga en su estado de condenación, que sigamos ciegos, que el evangelio no nos alumbre a nuestros ojos. Y ese es el impulsor de este sistema que los hombres aman y que solo tienen un destino, la perdición. Aquellos que no reconocen en Cristo como el único camino para llegar al Padre, hay un solo destino, la perdición eterna. Recordemos que cuando hablamos ahorita de que el enemigo es el que está detrás de todo esto, él es el impulsor de todo este sistema. Recordemos que el apóstol Juan repetidas veces en su evangelio le da el título de el príncipe de este mundo, aquel que influencia este sistema. Si usted se va a Juan 12:31, Juan 12:31, dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora, el príncipe de este mundo será echado afuera. Mire entonces que aquí está hablando de este que influencia en este sistema, en el mundo. Juan 14:30. En Juan 14:30, voltee ahí su hojita y dice, no hablaré no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Y Juan 16:11, entonces acá estamos viendo cómo Juan repetidas veces en el evangelio le da ese título del príncipe de este mundo al enemigo. Dice Juan 16:11, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Así que entonces, mi querida iglesia, la mundanalidad, los principios, valores y metas que este sistema que está influenciado por el Satanás, por el enemigo, todos estos principios y valores que se ofrecen es una gran barrera para aferrarse a los pies del Señor Jesucristo. Lamentablemente, muchos están tan atrapados, muchos están tan sosegados por los valores de este mundo que quedan ciegos ante el regalo de tan incalculable y el regalo tan maravilloso que el Señor Jesucristo nos ofrece a nosotros. Y esa es precisamente la labor del enemigo, que nosotros no podamos, que nosotros estemos ciegos, que usted y yo tengamos un velo para que no podamos ver ese incalculable valor que ofrece Cristo Jesús por su labor en la cruz. Si usted me acompaña a 2 Corintios 4, 3 y 4, 2 Corintios 4, 3, 4, dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual
es la imagen de Dios. Así que ante quienes lo rechazaban, los que estaban rechazando al Señor Jesucristo que vemos en estos versículos, el Señor les dice por qué lo rechazaban. Los rechazaban porque no pertenecían al mismo reino. Eso es lo que Jesús le está diciendo. Yo soy de arriba y ustedes son de abajo. Yo soy del reino de mi Padre y ustedes son del reino de este mundo. Ustedes son de este mundo. Ahora, esa condición es la condición de todos los hombres, sin excepción alguna. Y solo salen de esa ceguera aquellos que Dios traslada de las tinieblas a la luz admirable. Solamente los que salen de esa ceguera, aquellos que Dios por su misericordia traslada de las tinieblas a la luz admirable. Colosenses 1 del 12 al 13. Colosenses 1 del 12 al 13. Vamos buscando ahí Colosenses 1 del 12 al 13. Bien. Dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces, solo, como dice al principio, solo con la gracia del Padre, nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos, el cual nos ha trasladado de la potestad de las tinieblas o del reino de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces, por eso, aquellas personas rechazaban a Jesús y por eso hoy rechazan a Jesús, porque no pertenecen al mismo reino, ¿sí? No pertenecen al mismo reino. Es Dios quien hace esa obra poderosa de cambiarnos de reino y por lo tanto, al cambiarnos a nosotros de reino, ¿cierto? Nos cambia a nosotros ¿qué? Nuestro destino. Nos cambia nuestro destino. Ahora, entonces ya no somos de este mundo. Nuestros objetivos, metas, principios son los mismos que los demás. Nuestros objetivos, metas, principios, no son los mismos que los demás. Ahora nuestros objetivos, metas y principios pertenecen allí, a ese nuevo destino al que fuimos trasladados. Pertenecen a ese reino. Pertenecemos a eso de donde es verdaderamente nuestra ciudadanía. Y con base a esto es lo que vamos a desarrollar en nuestra próxima clase la semana entrante, en cómo que por gracia y por gozo, por amor, fuimos trasladados, ¿sí? Y cómo ya a aquellos a los que les ha alumbrado la luz del evangelio, ¿cierto? Nos han cambiado nuestros objetivos, metas y principios. Amén. 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 Vamos entonces a hacer una oración. Vamos a hacer una oración pidiéndole al Señor que nos ayude a que lo que hoy aprendimos y estudiamos baje a nuestros corazones. Y Señor Dios, gracias te damos por todo lo que tú hoy nos hablas en tu palabra. Yo te pido de que tú permitas que lo que hoy estudiamos, lo que hoy tú nos hablas, Señor, acerca de esta barrera de la mundanalidad que se levanta, Señor, que nos impide correr a tus brazos, que nos impide, a muchas personas les impide verdaderamente vivir bajo tus principios. Ayúdanos, Señor, verdaderamente a entender que a nosotros nos debe apasionar las cosas tuyas, Señor. Te doy gracias, Dios, porque eres tú en tu gracia el que nos has trasladado del reino de las tinieblas y nos has llevado al reino de tu amadísimo Hijo.
Ayúdanos, Señor, a que verdaderamente seamos coherentes con esa nueva ciudadanía, que seamos coherentes con ese nuevo estatus, Señor, que tú nos has dado, ese nuevo destino, Señor. Habernos cambiado del reino de las tinieblas al reino de tu amadísimo Hijo. Ayúdanos, Señor, verdaderamente entonces a entender que hoy por hoy nuestros objetivos, nuestras metas, nuestros principios, nuestros deseos, nuestros sueños, aquello que nos desvela, Señor, debe ser lo que está bajo tu voluntad, Señor, no lo que este mundo ofrece, porque lo que este mundo ofrece, Señor, viene del Padre de la mentira. Te alabo, Señor, y te doy gracias por cada uno de los que estamos aquí conectados. Y te pido, Señor, que te quedes con nosotros en este resto de noche en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.